Descubierto. El increíble y sagrado proceso de construcción del Arca de Noé, un milagro divino. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, la corrupción y la violencia se apoderaban de la tierra. Las ciudades de Mesopotamia, antes florecientes, estaban llenas de ídolos y engaños que alejaban al hombre de su Creador. En medio de esta desesperanza, surgió Noé, un hombre justo, perfecto en sus generaciones, que halló gracia ante los ojos de Yahvé. Era un faro de luz en un mundo sumido en tinieblas. Dios, al ver que la maldad del hombre había crecido, decidió intervenir. He decidido el fin de toda carne, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, le dijo. Pero a Noé le dio un mandato divino. Debía construir un arca de madera de ciprés, una enorme embarcación que salvaría a su familia y a los animales de la inminente destrucción. Las dimensiones del arca eran sorprendentes: 300 codos de longitud, 50 de ancho y 30 de alto. Cada tablón que Noé martillaba se convertía en un acto de obediencia, un testimonio del amor y la fidelidad hacia Yahvé. Los habitantes de la llanura, atrapados en su escepticismo, se burlaban de Noé. ¿De verdad crees que lloverá tanto para que necesites un barco tan grande?, preguntaban entre carcajadas. Sin embargo, Noé, apoyado en la firme promesa de Dios, no se dejaba abatir. Cada golpe de su hacha resonaba como un eco de fe en un desierto espiritual. Mientras la comunidad despreciaba su labor, él veía cada tablón como un paso hacia la salvación, tanto para su familia como para la creación entera. A medida que el arca comenzaba a tomar forma, la atmósfera se tornaba más pesada. Noé, trabajador incansable, perdía la cuenta de los días, ensimismado en su misión. La incorruptible voz de Dios sonaba en su corazón, recordándole que pronto vendría un diluvio para limpiar la maldad del mundo. Él sabía que la construcción del arca no solo era física, sino una manifestación de su devoción y obediencia. Era un acto profético en un tiempo de desesperanza. Noé, le dijo Dios, toma contigo de toda especie, un par de cada uno, para conservarlos vivos contigo. Así comenzó la planificación de cada detalle, no dejaba nada al azar. Las especificaciones de Dios eran precisas y él seguía cada instrucción meticulosamente. Los días se convirtieron en semanas y cada día la incredulidad de la gente crecía, mientras él permanecía firme en su fe. ¿Cuántas veces se sintió solo en su misión? A través de la burla y el rechazo, recordaba que su obediencia traería consigo promesas de redención. Finalmente, la atmósfera se oscureció y un viento potente llenó el aire. Las primeras gotas de lluvia cayeron, un suave murmullo que se transformó rápidamente en un torrencial aguacero. Noé y su familia, junto con las criaturas que había reunido, se encontraron dentro del arca, seguros mientras el mundo exterior se llenaba de caos. Todo lo que respiraba el aliento de vida murió, dice la Escritura, resonando como un eco de advertencia. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora, continuemos con lo que el Señor hizo a continuación, mientras el arca flota sobre las aguas, y las lecciones de fe y perseverancia se despliegan ricamente en esta maravillosa historia de salvación y esperanza. ¿Qué futuro aguarda a Noé tras el levantamiento del delirio del diluvio? La historia de su fidelidad y las promesas divinas apenas comienzan a revelarse. Las aguas del diluvio se levantaron, cubriendo toda la faz de la tierra, y el arca de Noé, junto con su familia, floteaba en un mundo desolado. El clamor de la tormenta era potente, reverberando en el corazón de aquellos que estaban dentro del arca, mientras afuera se desataba la furia de la creación desatada. La lluvia no cesaba, y la oscuridad parecía apoderarse del cielo, como si toda esperanza se hubiera ahogado en las olas tumultuosas. Pero Noé, rodeado de su familia y los animales que había traído consigo, sentía en su interior la paz que solo Yahvé podía brindar.
Las aguas subieron y se multiplicaron sobre la tierra, y todo lo que había en la tierra pereció. Recordó la voz del Altísimo. Aunque el tribunal de la creación se manifestaba en forma de torrenciales lluvias y tumulto, él sabía que la promesa de Dios nunca fallaría. Misericordia y verdad se encontraron. Justicia y paz se besaron. Reflexionaba Noé, recordando la fidelidad y el vínculo eterno del pacto. Los días transcurrieron como años, y el arca hizo su camino a través de un vasto océano, lejos de las antiguas tierras llenas de corrupción y violencia. La familia de Noé se ocupaba de los animales, alimentando y cuidando a cada uno. Había un orden en el arca que contrastaba con el desorden que había afuera, y eso fortalecía su fe. Noé, a menudo, se retiraba a un rincón del arca, donde podía orar y aclamar a Dios por su misericordia. ¿Cuánto tiempo, oh Señor?, clamaba Noé en su corazón, sintiéndose a veces asediado por el silencio que lo rodeaba. Era un tiempo de espera, de confianza y de espera, así como en el desierto. Un día, sintiendo la unción del Espíritu y la necesidad de seguir confiando, envió desde el arca una paloma. Esta mensajera sería símbolo de esperanza y purificación. La paloma voló, recorriendo las aguas en busca de tierra, pero volvió al atardecer, su pico vacío y su espíritu aturdido. Sin embargo, Noé, a pesar del fracaso de la paloma, se mantuvo firme en la palabra que había recibido. Al séptimo día, envió la paloma nuevamente. Esta vez, al caer la tarde, a su llegada, en su pico traía una hoja de olivo. El tiempo de la sanidad ha llegado, murmuró Noé con gratitud, entendiendo que la creación comenzaba a restaurarse. Entonces, al fin, Dios habló a Noé: «Sal del arca, tú y tu familia, y todos los animales, de toda carne, lleva contigo a cada uno para que sean multiplicados sobre la tierra». Las palabras de Yahvé eran como rayos de sol después de una tormenta, afirmando que el caos había pasado y la redención estaba en marcha. Al abrir la puerta del arca, Noé y su familia gimieron de alegría al ver la tierra seca que empezaba a reemerger. Los animales salieron en bandadas, reconstituyendo el ciclo de la vida que Dios había establecido desde el principio. Pero el corazón de Noé estaba lleno de reverente admiración, sabiendo que cada criatura era un testimonio de la gracia divina. Él construyó un altar a Yahvé y ofreció sacrificios, sabiendo que su obediencia había traído salvación ante la destrucción. Al inhalar el aroma grato de la ofrenda, Dios estaba conmovido. «No maldeciré más la tierra por causa del hombre», susurró en el viento, y alineó un pacto eterno, el arco iris que aparecería en las nubes como un recordatorio de su promesa. Sin embargo, una pregunta emergía en el corazón del patriarca. ¿Qué pasará con el futuro de la humanidad? ¿Entenderán la profundidad de tu gracia y tu juicio? En el horizonte, más allá de las montañas, el plan de Dios comenzaba a hacerse evidente, pero el misterio de las naciones y sus caminos aún aguardaba ser revelado. En aquel momento, con la tierra renovada y la promesa inquebrantable, se preparó Noé para lo que estaba por venir, sabiendo que la providencia divina nunca se detiene, aunque el mundo cambiara imperceptiblemente a su alrededor. Con la tierra renovada y el aire impregnado de una nueva frescura, Noé y su familia se sumergieron en la tarea de establecer su nueva vida, un mundo en el que la vida florecería una vez más. Las montañas se erguían majestuosamente alrededor, y los ríos comenzaban a trinar con un canto de alabanza al Creador. Noé, fiel siervo de Dios, sabía que su papel estaba lejos de haber concluido. En su corazón ardía un propósito divino y una lucha interna. Días después de que abandonaran el arca, Noé se dedicó a cultivar la tierra. «Es tiempo de construir, de sembrar y de llenar la tierra nuevamente», pensó, mientras hacía surcos en el suelo. Mientras las manos de Noé tocaban el suelo fecundo, la voz de Dios resonaba en su mente: «Multiplicaos y llenad la tierra». Génesis 9:1. Pero en medio de estos pensamientos, los ecos de su antiguo sufrimiento reverberaban en su alma. ¿Volvería la corrupción a tener lugar? ¿Los corazones humanos regresarían a la maldad? Una noche, después de haber trabajado en los campos, Noé se arrodilló y oró, implorando a Dios por entendimiento. La luna era un faro suave en el cielo estrellado, y mientras buscaba la guía de su Creador, una visión se le presentó. Advirtió una gran ciudad, llena de vida, pero en la que la oscuridad comenzaba a asomarse. Las imágenes lo perturbaban.
¿Cómo será el camino de tus descendientes, oh Señor? ¿En qué dirección se apartarán de ti? Se preguntaba mientras sus manos se aferraban al suelo sagrado. Noé, tú serás un faro en tiempos de oscuridad. Era lo que parecía escuchar en el silencio de la noche. Un día, mientras estaba en el campo, una sombra oscura cruzó su camino. Eran los hombres de la tierra que se acercaban para conocer al hombre que había sido salvado por la gracia de Dios. Eres el que construyó el arca. ¿Por qué has salido de aquel lugar que fue tu salvación? Le preguntaron, con incredulidad visible. Noé, sin temor, respondió: He salido para dar testimonio de la bondad de Yahvé y del nuevo comienzo que nos ofrece. Desde aquel encuentro, comenzó a congregar a quienes estaban listos para escuchar, compartiendo la historia del diluvio y el pacto que Dios había establecido. Noé se dio cuenta de que su misión iba más allá de su familia. Había un propósito divino en sus palabras. Quizás, solo quizás, su historia podía ser una advertencia para aquellos que deseaban andar en la luz. Los días pasaron, y Noé comenzó a sentir que el desafío no era solo edificar un hogar físico, sino uno espiritual. Así durante las noches, oraba fervientemente, recordando las promesas de Dios. Pero en el fondo de su ser, sabía que el hombre siempre tiende a regresar a su naturaleza caída. Debería edificar un altar, un símbolo de nuestra transformación, pensó. Con cada piedra que apilaba, clamaba a Dios: sé nuestra guía, oh Señor, que cada piedra sea un recordatorio del altar que hemos de establecer en nuestros corazones. Un día, mientras se preparaba para ofrecer una ofrenda, un viento fuerte sopló, y de repente, la voz de Dios retumbó en su interior. Aunque la humanidad caerá, yo tengo un plan para la redención a través de ti y de tus descendientes. Te haré una nación, y de ti surgirán los que andarán en mis caminos. Noé sintió un nuevo aliento en su espíritu. El misterio del futuro, así como el propósito eterno de Dios, comenzaba a ser desvelado. Sabía que este era un llamado, una misión que no solo incluía la renovación de la tierra, sino también un legado espiritual que debía ser transmitido a lo largo de las generaciones. Mientras se giraba hacia el horizonte, su corazón palpitaba, sintiendo que el viaje apenas comenzaba. La revelación llegó con fuerza en su espíritu. Cuando la humanidad necesite la luz, seré su guía, escuchó resonar en su alma. No estaba solo en su compromiso. El propósito soberano de Dios se tejía sutilmente a través del tiempo y de la historia. Así, con fe renovada y el encargo divino en su corazón, Noé se preparó para lo que estaba por venir, consciente de que cada paso era guiado por el mismo Dios que había salvado su vida. La historia, una vez más, estaba a punto de cambiar, anticipando un futuro que lo llevaría a nuevas revelaciones de la gracia y de la justicia divina. En el amanecer de un nuevo ciclo, la luz brillaba sobre la tierra como una promesa renovada. Noé se levantó antes del primer canto de los pájaros, el rocío aún fresco en su rostro, sintiendo la urgencia del tiempo que se deslizaba como arena entre sus dedos. Con el arado en la mano, se dirigió hacia el campo, pero esta vez su corazón no solo estaba en sembrar, sino también en edificar para el futuro. Un grupo de hombres se había reunido en torno a él, con la curiosidad reflejada en sus ojos. Su fama de superviviente del diluvio había despertado tanto respeto como desconfianza. Noé, con el sabio discernimiento que le había otorgado el Altísimo, comenzó a hablarles sobre el amor de Dios, el juicio justo y la redención ofrecida a través de la fe. Así como el agua cubrió la tierra en el pasado, inició Noé, su voz resonando con poder. Así también lo hará la gracia de Dios. Escuchad mi consejo, oh hombres de esta nueva tierra. Cada corazón tiene un lugar donde se forja el bien o el mal. Elige hoy a quién servirás. Los hombres lo miraban, algunos con incrédulo asombro, otros con la chispa de la curiosidad despertada. Hijos e hijas de la nueva creación, el pueblo que deseaba escuchar la palabra de su Creador. Pero, como siempre sucede, el enemigo acechaba.
Un murmullo se levantó en las sombras, pues había quienes temían la luz de la verdad. Fuerza la naturaleza de estos hombres, murmuraba un espíritu maligno en las profundidades, advirtiendo de su creciente unión y su deseo de seguir el camino de su Dios. Si los decretos del Altísimo son verdaderos, entonces interfiere y confunde. Durante días Noé trabajó, edificando no solo un altar, sino un lugar donde la comunidad pudiera reunirse, un espacio de adoración y devoción. Apiló piedras con manos temblorosas, cada una simbolizando la unión entre el cielo y la tierra, un recordatorio tangible de su pacto con Dios. Su aliento fervoroso llenaba el aire, mientras su familia se unía en la construcción, sembrando semillas de fe en el corazón de cada presente. Pero las pruebas no tardaron en llegar. Una tarde, cuando el sol comenzaba a desvanecerse, un grupo de hombres se acercó a Noé, con rostros llenos de reto. ¿Acaso crees que puedes cambiar el corazón del hombre? Los caminos que han de andar han sido determinados, retó uno de ellos balbuceadamente. No hay sombra que pueda resistir la luz de la esperanza, contestó Noé, firme en su convicción. Nuestro Dios es un Dios de restauración, y en Él hay siempre un camino hacia atrás para los que se arrepienten. En ese instante se desató un fuerte viento que sopló a su alrededor, como la señal de la presencia divina entre ellos. La tierra tembló suavemente, y la voz de Dios resonó en el corazón de Noé, recordándole la profundidad del pacto. A través de ti, las generaciones por venir conocerán mi nombre. Tu mensaje será la antorcha que iluminará el sendero de muchos. Sin embargo, un guerrero de la oscuridad no estaba dispuesto a ceder. Comenzó a esparcir desesperación entre los hombres, sembrando dudas y temor. Mas no puedes confiar en Noé, tu Salvador. El hombre siempre vuelve al fango de su propia creación. Noé, sintiendo el peso de estas amenazas, se retiró a orar. Una vez más, arrodillándose en las mismas piedras que había levantado en su altar, elevó su voz en súplica. Señor, líbrame de la maldad que acecha. Fortalece a aquellos que escuchan tu mensaje para que no caigan en tentación. En medio de su súplica, el cielo se abrió y una luz deslumbrante iluminó su rostro. La respuesta divina llegó como un susurro que desmoronó la confusión. Noé, mi siervo, de ti brotará un nuevo linaje. Yo haré un pacto que no será solo con el diluvio, sino con la eternidad. Noé, levantando sus ojos hacia el horizonte, vislumbró un tiempo en el que su legado podría cambiar el rumbo del corazón humano. La revelación pesaba en su pecho. Mis descendientes serán parte de un plan mucho más allá de ellos. Descubrirán que mi amor prevalece contra todo mal. Con un renovado sentido de urgencia, Noé comenzó a construir no solo su altar, sino una conexión eterna entre el cielo y la tierra, conscientes de que su obediencia podría ser la clave para liberar el plan soberano de Dios, esperando con ansias el momento en que se desvelara la promesa que aguardaba en el fin de los tiempos. Mientras los días pasaban, la comunidad comenzó a congregarse en torno al altar que Noé estaba levantando. Era un lugar vibrante de oración y adoración, donde se vislumbraba la esperanza de un nuevo comienzo. Sin embargo, a medida que la luz de la verdad brillaba, también lo hacía la oscuridad que la rodeaba. El adversario, astuto y persistente, no dormía. Una noche, mientras las estrellas titilaban en el cielo como testigos silenciosos, Noé tuvo un sueño inquietante. En su visión, una inmensa sombra se alzaba sobre la tierra, y el eco de risas burlonas retumbaba en sus oídos. ¿Cómo podrás salvar a esta generación?, murmuraban voces sombrías. ¿Qué confianza puedes darles? El hombre es un lobo para el hombre. Tus palabras son vacías. Despertó sobresaltado, la sombra del temor aterrizando sobre su corazón. Sin embargo, recordó la promesa de Dios y cómo la luz siempre disipa la oscuridad. Se levantó y se dirigió al altar. Allí, agachándose de nuevo, clamó: «Señor, ¿qué debo hacer? Este pueblo necesita un signo, un milagro que les asegure tu pacto y que su fe no sea en vano». Una brisa suave comenzó a soplar, trayendo consigo un aroma dulce y fresco de la tierra renovada. La voz del Señor resonó nuevamente en su interior. «Noé,
Edificaré una arca que será refugio para los justos. Mientras construyes, mi mano estará sobre ti, y muchos verán el poder de mi promesa. Noé se sintió renovado. En medio de la incertidumbre, la claridad divina le dio fuerzas. Un arca. Llamó a su familia y les compartió la instrucción del Altísimo. Su esposa, sus 3 hijos y sus nueras lo escucharon con asombro. Construiremos la arca en la montaña, declaró firmemente. Así será un testimonio para todos de que la salvación viene del cielo. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, mientras Noé y su familia iniciaban la tarea monumental de edificar el arca. Con las manos y el sudor de su frente, trabajaron con fervor en la construcción del inmenso barco. Cada tablón de madera simbolizaba no solo un refugio físico, sino una esperanza espiritual. Hombres y mujeres de los alrededores comenzaron a vislumbrar el esfuerzo y la determinación de Noé, y algunos se acercaban, curiosos por entender el propósito detrás de esta obra titánica. «Noé, ¿por qué inviertes tanto en esta locura?», gritó uno de los escépticos. «¿Qué lluvias han de venir que no hayan caído antes?». Sin embargo, el rostro de Noé resplandecía con una paz que sobrepasaba toda comprensión. «El juicio que Dios prometió es seguro», respondió, «mas también lo es su misericordia. Este arca es una puerta abierta hacia la salvación. Venid y conoced el camino». Como respuesta, algunos se burlaban, mientras otros sentían un toque de inquietud en sus corazones. Fue entonces cuando las lluvias empezaron a caer, pequeñas gotas al principio, simbolizando las bendiciones que se acercaban. Noé, viendo esto, convocó a la comunidad una vez más. «Oh pueblo, la gracia de Dios está manifestándose. No esperen al diluvio para buscar refugio. Hoy es el día de salvación». En la distancia, sombras oscuras se cernían, burlándose aún más, sembrando confusión y miedo. «Mirad cómo se esfuerza en vano», susurraba el enemigo. «Nada de esto salvará a un corazón corrompido». Pero el corazón de Noé, abrumado por la convicción, vibraba con la promesa divina. «Esperad el día supremo», exclamó, reconociendo que más allá de su labor había un plan eterno. La revelación de que su trabajo no solo era por salvarse a sí mismo, sino a generaciones enteras, le llenó de un propósito trascendental. En esa atmósfera de expectación, se escuchó un ruido como un trueno en el cielo. Un chispazo de luz iluminó la oscuridad. Club de las voces del más allá. Pronto todo será revelado, no solo por el agua, sino por el fuego del juicio y la purificación, resonó en el corazón de Noé. El eco de la palabra del Señor lo inundaba, prometiéndole que su fidelidad sería el ejército que marchara hacia la salvación. Así, mientras la construcción del arca avanzaba, Noé entendió que este acto no solo era un refugio para la naturaleza física, sino un símbolo de la salvación espiritual que vendría a través de su linaje, enseñando a muchos que el amor de Dios se derramaría sobre el mundo una vez más. En sus pensamientos se gestaba una nueva revelación, mientras su corazón vibraba en anticipación. Más allá de la tormenta, un pacto será establecido, y el mundo verá que mi obra es perfecta. La promesa de una vida renovada latía en el corazón de Noé, algo que el hombre aún no había comprendido, pero que Dios estaba a punto de mostrarles. Los días pasaban y la construcción del arca continuaba, un esfuerzo palpable que resonaba en cada tablón que era colocado. Noé se dedicaba con esmero y su familia lo seguía, trabajando con un fervor que sorprendía a muchos que se acercaban a escudriñar el proyecto. Ya no eran meras gotas de lluvia las que caían, sino que el cielo parecía llorar sobre la obra sagrada. Mientras tanto, los corazones de tensión comenzaban a agitarse entre los habitantes de la ciudad. Uno se acercó a Noé, con la cara pálida y los ojos inquietos. ¿Qué tipo de Dios se manifiesta en esta obra? ¿Acaso no muestra su furia ante nuestra indiferencia? ¿En vez de juicio, no pudo haber dado gracia a los impíos? Noé, con una serenidad que solo el Altísimo podía otorgarle, respondió:
Es su amor el que ha ordenado este refugio. Las aguas no son solo para castigar, sino para purificar. Para aquellos que escuchen y crean, habrá salvación. Es tiempo de arrepentimiento, tiempo de vuelve a Él. Sin embargo, la burla y el escepticismo continuaban. Un acontecimiento inquietante pronto sacudió la atmósfera cargada de fe y duda. Una tormenta se tornó visible en el horizonte. Nubes oscuras comenzaban a danzar con un brillo amenazante. El aire se tornó denso, cargado de presagios. Las risas burlonas se transformaron en murmullos nerviosos. ¿Qué es lo que está ocurriendo?, interrogaban unos a otros, abrazados por la trepidación. Noé, comprendiendo el significado de aquella agitación, se enfocó en la construcción del arca. Oraciones elevadas se entrelazaban con sus esfuerzos, sellando cada clavo con el deseo de cumplir la voluntad del Señor. Pero la voz del enemigo seguía resonando en su mente, recordándole la impiedad que lo rodeaba. Nada salvará a un corazón corrompido, dictaban los ecos oscuros. En medio de la tempestad, Noé ascendió a un promontorio cercano, donde el viento soplaba ferozmente. Allí se arrodilló y clamó al Señor: «Oh Dios, si es posible, envía un signo que despierte la convicción en estos corazones endurecidos». Fue en ese instante que el cielo pareció responder. Un rayo cortó el cielo, iluminando la oscuridad de la tormenta, y un trueno retumbó, como si el mismo Creador estuviera hablando. Noé, cree en mi promesa, resonó la voz del Altísimo con una poderosa claridad que atravesó el miedo. Así como el agua purificará, también reverdecerá y traerá renovación. Tu fe será un hito que llevará a muchos a regresar a mí. Estaré contigo en todo momento. Esta obra es la manifestación de mi amor. Despertado en su espíritu, Noé insistió: «Que tu voluntad sea hecha, Señor. Fortalece la fe de aquellos que me rodean». Sentía que el cielo mismo estaba a punto de despejarse, y en su corazón cualquier sombra de duda se desvaneció. Regresando a la construcción, Noé encontró a su familia en profunda oración, apoyándose unos en otros. Con un fervor renovado, comenzaron a trabajar, y en cada momento se hacía evidente que el tiempo apremiaba. La gente que antes se había burlado, ahora se mantenía al margen, observando en reverente silencio. De repente, en medio de su labor, un grupo de ancianos se acercó. Uno de ellos, sabio y temeroso de Dios, se levantó. «Noé, hemos visto lo que haces. Una obra tan monumental no puede ser ignorada. Si hay esperanza en tu arca, permita que nuestras manos se unan a tu esfuerzo». La ovación resonó entre la multitud mientras más personas se acercaban, deseando participar. Noé, sintiendo que la fe del pueblo comenzaba a ejecutarse, dijo: «Venid, aquí hay trabajo para todos, y si parece pesado, recordemos que con cada tabla colocada, acercamos al mundo a un nuevo amanecer». Mientras la montaña se llenaba de actividad, una luz inusitada comenzó a surcar el cielo, un arco reflejante formándose en lo alto, como un recordatorio del pacto eterno que Dios había hecho. «Y será un símbolo, un signo de mi fidelidad», resonó en el viento. Las manos que trabajaban en el arca no solo estaban construyendo un refugio, sino también abriendo la puerta a un nuevo pacto de esperanza, mientras la sombra del juicio se acercaba. En el horizonte, el cielo otorgaba una promesa de transformación. Y así, con cada esfuerzo, un nuevo misterio se revelaba. Transformaré la tierra no solo con agua, sino con un plan que aún no han comprendido. En el corazón de Noé retumbaba la certeza de que su labor iba más allá de un simple refugio. Algo divino se estaba gestando a través de su obediencia. La pregunta perduraba: ¿qué otros secretos desvelaría el Señor en medio de la tormenta? Los días avanzaban en una intensa labor. Cada jornada se construían no solo tablas de madera, sino también corazones ansiosos por comprender el significado de la obra que se levantaba en medio del caos. Las multitudes comenzaron a congregarse, algunos atraídos por la curiosidad, otros por la convicción de que ahí, donde se alzaba el arca, la voz de Dios no sería ignorada. Noé, entre el sudor de su frente y el eco de las críticas,
observaba cada gesto de aquellos que se acercaban. Su espíritu se alzaba al ver que aquellos que antes se habían burlado de él comenzaban a hablar entre ellos con una mezcla de inquietud y asombro. ¿Podría ser cierto lo que dice? ¿Puede este hombre realmente haber encontrado el favor de Dios en un tiempo como este? Las conversaciones, antes sarcásticas, ahora reverberaban con un trasfondo de búsqueda espiritual. Una mañana, a medida que el sol se elevaba, radiante y brillante, un silencio inexplicable descendió sobre la multitud. Un mensajero, revestido de un aura reverente, se abrió paso entre las gentes, cruzando miradas tensas. Se detuvo frente a Noé. Sus ojos destilaban una mezcla de temor y agüe. Noé, el Altísimo me ha enviado para hablarte. No solo has sido llamado a edificar el arca, sino también a proclamar el mensaje de su llegada. Debes avisar a todos sobre el juicio inminente. La hora se acerca. La revelación tembló en el corazón de Noé. ¿Cómo podría yo, un hombre entre una generación tan corrompida, ser el portador de tal anuncio?, se preguntó. Pero la voz de Dios se había hecho eco en su mente, recordándole la promesa que ya había establecido. Levántate y proclama. No temas, yo iré contigo. Con fe renovada, Noé se puso en pie. Escuchad, oh tierra, miren, miren al cielo. Su voz resonó como un trueno. Las aguas vendrán para purificar el mal y establecer un nuevo pacto entre Dios y su creación. Aquellos que entren en el arca tendrán vida, mientras que los que se resistan enfrentarán su juicio. Las palabras de Noé volaron sobre la multitud, tocando corazones. Los murmullos crecieron, pero no todos se sintieron inspirados. Algunos continuaron con su burla, mientras otros se apartaron, intentando resistir la convicción que empezaba a brotar en sus corazones. Pero en medio de esta confusión, un niño se acercó a Noé con un trozo de madera en sus manos. ¿Puedo ayudar?, preguntó con inocencia. La dulzura de su voz ablandó los corazones endurecidos que habían permanecido ajenos. Noé, viéndolo como un símbolo de esperanza, sonrió. Sí, cada esfuerzo cuenta, cada mano que aporte es una expansión de fe en este proyecto divino. La imagen del niño se convirtió en un fervor renovado, su inocencia sirviendo de aliento para un pueblo caracterizado por la desconfianza. Mientras las semanas pasaban y la tormenta interna de la gente iba en aumento, un clima de unidad comenzó a florecer. Las manos que antes se cerraban ahora se unían, y Noé sentía que el poder de Dios estaba realmente en movimiento. En otro momento, mientras el sol se ponía, una voz resonó desde el cielo una vez más. Noé, has sido yo de herramientas en este tiempo. Recuerda que serás la raíz de una nueva humanidad, pero también será una prueba para tu fe y la de todos quienes te rodean. Recibiréis a los animales de la tierra y recogerás semillas para un nuevo comienzo. El asombro envolvió a Noé mientras escuchaba, comprendiendo que todo tenía un propósito profundo. A medida que el arca tomaba forma, la dirección del tiempo comenzaba a oscurecerse y un aire de anticipación parecía pesar en el ambiente. La gran lluvia vendrá. Y el tiempo se acorta, resonaba en su interior, cuando repentinamente a sus pies un grupo de animales entró a la vista, marchando a paso, 2 a 2. Era un descubrimiento sobrenatural que traía consigo una clara señal del plan divino. Mientras Noé contemplaba la manifestación de la providencia de Dios, un nuevo misterio se abría ante él. ¿Hasta dónde llegaría esta obra de redención? ¿Qué clase de pacto se establecería al final de esta tempestad? Con sus pensamientos en agitación, Noé sintió una determinación inquebrantable, sabiendo que el propósito de Dios era mayor de lo que imaginaba. La pregunta, poderosa en su corazón, reverberaba sin cesar. ¿Qué más revelaría el Señor en su soberanía, mientras el tiempo se acortaba? Mientras los días fluían en un susurro de inquietud y esperanza, el arca continuaba su ascenso, como la fe misma que en cada clavija se unía. Noé, inmerso en su labor y en las oraciones que se elevaban hacia el cielo, sentía el peso del destino de su generación. La atmósfera, cargada de una inminente revelación, parecía vibrar con la expresión de lo divino. Las voces cúbicas de su familia se entrelazaban con el crujir de la madera. Cada uno de sus hijos, Sem, Cam y Jafet, se esforzaban a su lado, mientras sus esposas, con manos destilando amor, preparaban la provisión necesaria para los tiempos oscuros que se acercaban.
Cada palada de tierra removida y cada tronco levantado era un testamento de su devoción y un grito de fe en un Dios que parecía distante para la mayoría. Un día, mientras Noé contemplaba las aguas del mundo, sintió un escalofrío en su espíritu. Debo buscar más respuesta. El tiempo se agota. Así que se retiró a un lugar apartado, donde la sombra de un gran árbol lo abrazaba. Allí, apartándose del bullicio de la obra, clamó al Señor con un corazón ansioso. «Oh Dios eterno, ¿cuándo llegará el día de su juicio? ¿Y cómo será el nuevo pacto que prometes?» De repente, el cielo se oscureció y una voz profunda resonó con claridad y autoridad. «Noé, escucha. He contemplado la maldad de la humanidad y su carga es pesada ante mí. El juicio será como un torrente, y así como el agua purificará, también levantará un nuevo pueblo. Pero antes debo revelar el significado de lo que estás construyendo. El arca no es solo un refugio, es un símbolo de mi gracia y mi misericordia». Noé cerró los ojos, abrumado por la manifestación del Altísimo. «Oh Señor, ¿qué de quienes no creen? ¿Qué de aquellos que persisten en su terquedad? Ellos son como el agua que no se detiene. Sin embargo, los que entran en el arca serán preservados, y a través de ellos mi promesa será restaurada. A su tiempo verás la plenitud de mi obra, cuando el arco iris brille en el cielo, como señal de mi pacto con la creación». Con el corazón latiendo fuertemente, dio gracias a Dios, comprendiendo la importancia del mensaje que portaba. Al regresar al arca, notó que la multitud que había acudido ahora no solo miraban con escepticismo, sino que algunos se atrevían a acercarse, con una chispa de curiosidad en sus ojos. La atmósfera cambió cuando un anciano, conocido por su sabiduría en la comunidad, se atrevió a alzar la voz. «Noé, hemos visto el trabajo de tus manos y he sentido un llamado en mi corazón. Hay algo más que la madera en este arca, es un llamado a la salvación. Permítame ayudar». La declaración del anciano resonó entre la multitud. Los murmullos de incredulidad se tornaron en susurros de asombro. Otros, uno a uno, comenzaron a acercarse, ofreciendo su ayuda, sus manos limpias o sus corazones quebrantados. Sin embargo, entre los que se acercaban, un grupo de hombres de rostro sombrío observaban desde lejos, resentidos por la fe de Noé. «No dejaremos que el engaño de este hombre nos venza», se decía uno de ellos, mientras sus ojos brillaban con una furia antigua. «Noé, persiste en la obra que has comenzado», le advirtió su esposa, quien notó la agitación en su espíritu. «El tiempo apremia. Recuerda, Dios ha prometido que no estará solo». Mientras el arca se llenaba de manos solidarias y corazones que comenzaban a abrirse, Noé pudo ver la representación de la esperanza brotando entre la tormenta de la incredulidad. Pero, mientras la obra avanzaba, un nuevo temor se alzaba en el horizonte. Las nubes, una vez solo indicativas de lluvias, ahora cargaban amenazas de oscuridad. Un grávido silencio cayó sobre la multitud. En su interior, Noé resonaba con la pregunta: ¿qué hará Dios para reunir un pueblo bajo su pacto? ¿Cuál es el destino final de los que buscan? De repente, un rayo iluminó el cielo, y la tierra tembló. Todos levantaron la vista, asombrados, mientras una voz de trueno resonó en sus corazones. «Yo estoy a punto de revelar mi propósito. El tiempo ha llegado, y mi descanso está cerca». ¿Qué camino tomará entonces el pueblo que rechaza? La oscuridad se cierne. El cumplimiento del pacto está por manifestarse. Pero ¿a qué gran revelación está dirigiéndose el Señor en este tiempo de prueba? La historia de la creación está a punto de continuar en un giro que cambiará la humanidad para siempre. Las nubes en el horizonte oscurecían aún más el cielo, y el aire se llenó de una expectación angustiante. El corazón de Noé latía con fuerza a medida que muchos de sus vecinos comenzaban a marcharse, incapaces de soportar la inmensidad de la advertencia y el desafío que representaba su misión. Sin embargo, aquellos que habían respondido al llamado de la salvación formaban ahora una pequeña pero ferviente multitud, dispuesta a ayudar a Noé en la obra del arca. Con manos temblorosas pero decididas, comenzaron a trabajar juntos. El eco de los martillos resonaba como un canto de esperanza en medio del desasosiego. ¿Puede realmente el juicio de Dios ser tan inminente?, pensó Noé, mientras observaba a los hombres y mujeres, ofreciéndose, comprometidos con la labor, aunque algunos aún llevaban en sus rostros la sombra de la duda.
Haz de esto un símbolo, había dicho el Señor. Y Noé comprendió que cada clavo, cada tablón, debía ser un testimonio de la oración y la fe que se manifestaba en su trabajo. Organizó a la multitud con un fervor renovado, guiándolos en la difícil tarea de construir la salvación que Dios había ordenado. Cada vez que levantemos una viga, debemos recordar que esto no es solo madera, es el abrazo de nuestro Señor, un refugio en medio de la tormenta. Mientras la obra progresaba, se oían murmullos entre los escépticos que se habían mantenido al margen. ¿Qué esperas, Noé? ¿Acaso crees que la lluvia caerá de esta forma? Desafiaba uno de los hombres oscuros. Tu arca será solo un monumento de locura en este pueblo. Noé, enfrentando la hostilidad, se mantuvo firme. La palabra del Señor es infalible, y su promesa, eterna. Los justos serán preservados, mientras que lo que no sirve será barrido. Yo no dudo de la fidelidad de Dios. Su voz resonaba en la tensión que envolvía a todos. Los días pasaban, y con ellos el zumbido de la construcción. Las manos ya callosas de Noé encontraron en el rostro de sus hijos el reflejo del compromiso y la entrega que él mismo había abrazado. ¿Estás listo, padre? La obra avanza. Cada día se siente más cerca el momento que Dios ha prometido, dijo Sem, con la mirada fija en el horizonte oscuro. No es solo la fecha del juicio, hijo. Es el día en que la misericordia de Dios también se manifestará, respondió Noé. Debemos tener listos nuestros corazones, así como el arca, para el nuevo pacto que se avecina. Una mañana, mientras la multitud se tomaba un breve respiro de la labor ardua, el cielo se iluminó de repente. Un arco iris, brillante y vívido, apareció en el horizonte. Fue un destello del pacto eterno que Dios había establecido en su corazón. La misma señal que promete la continuación de la vida y la esperanza en medio de la destrucción. Noé, mira el arco iris. Es una señal. Debemos continuar, exclamó su esposa, con lágrimas de alegría resbalando por su rostro. Pero la alegría fue fugaz, pues la oscuridad que antes ausente, pesaba ahora como un manto denso. Noé, sintiendo un llamado profundo, se alejó del grupo. Al mirar hacia el cielo, una voz resonó en su corazón, delicada pero poderosa. El tiempo de la revelación ha llegado, Noé. Acércate, y escucha lo que debo mostrarte. Y allí en el silencio del instante, en la calma antes de la tormenta, comprendió que aún faltaba algo. Una tarea divina permanecía, y si Dios había diseñado un arca, no solo para la salvación física, sino también para la restauración espiritual de su pueblo. ¿Qué más me revelarás, Señor?, preguntó con reverencia. Debes preparar los corazones de aquellos que vendrán a ti. Hay un propósito mayor que solo la preservación de la vida. Mi arco iris era una promesa de nuevo comienzo. Para ello, debes proclamar esta verdad. Enseña a las naciones sobre la redención que se ofrece, el camino a la reconciliación y el amor que perdona. Mientras Noé entendía el nuevo mandato, las nubes comenzaron a recorrer el firmamento y un viento inusualmente frío barría el aire. El pueblo que aún permanecía sintió la urgentísima llamada del cielo, y cada uno de ellos brillaba con la misma luz del arco iris, envolviendo todo en un profundo sentido de propósito. Esta no es solo una construcción, es el camino hacia un nuevo pacto, murmuró Noé al regresar, su voz resonando con la certeza de una misión divinamente ordenada. El juicio se avecina, pero la gracia de Dios también fluirá. Así, mientras las puertas del arca se cerraban, el futuro y la redención estaban por despegar, revelando el plan soberano de Dios que invita a un pueblo a entrar en un nuevo comienzo bajo su abrazo eterno. ¿Qué milagros de redención esperaban en el corazón de aquel arca? Las corrientes de su misericordia estaban a punto de inundar la vida de todo ser viviente. Las ráfagas del viento comenzaban a agitar las aguas en el horizonte, mientras Noé observaba la obra que había realizado. El arca, imponente y colosal, se alzaba como un monumento de obediencia y fe en medio de la desolación. La tempestad comenzaba a surgir, su eco resonando en el corazón de Noé, quien sabía que la hora de la verdad estaba cerca. El día que el cielo comenzara a llorar sobre la tierra no era simplemente un evento de juicio,
sino la manifestación de la soberanía de Dios, un acto poderoso que separaría la luz de las tinieblas. Noé, con los ojos fijos en el cielo, sintió que un peso profundo recaía sobre su alma. Desde su refugio, escuchaba el murmullo de las multitudes. Las risas de burla se transformaban lentamente en murmullos de inquietud. Algunos se acercaban, indecisos entre escuchar la advertencia y escuchar sus corazones endurecidos. «¿Qué has dicho, Noé?», clamó uno de los vecinos, mientras el cielo se oscurecía aún más. «¿Cómo puedes estar seguro de que esta locura tiene sentido?». Noé respiró hondo, dejando que la gracia de Dios lo llenara mientras respondía. «La fe es la certeza de lo que se espera. La promesa de Dios no fallecerá. Ven y experimenta su misericordia». Mientras tanto, las nubes avanzaban a paso firme. Las gotas de lluvia comenzaron a caer lentamente, cada una representando no solo juicio, sino también la misericordia que caía sobre la creación. Con cada gota, los corazones de quienes habían escuchado empezaban a tambalearse, algunos aún en su incredulidad, pero otros en una búsqueda genuina de luz. Noé se dirigió a su familia, comprendiendo que su unión era vital en esta hora crítica. La obediencia nos sostiene. Cada movimiento que hemos hecho en la construcción del arca fue guiado por su mano. Ahora es tiempo de avivarnos en la fe, les enseñó, mientras una luz brillaba en sus ojos. Sem, Cam y Jafet, junto con sus esposas, emanaban una determinación que resonó en el corazón de Noé. Había un propósito en su lucha. Los escépticos comenzaron a sentir el temor que emergía del corazón de la tormenta. La gente se agrupaba a su alrededor. ¿Realmente puedes creer que este es el juicio que se nos había advertido? Noé, sintiéndose aún más impulsado a proclamar, alzó su voz sobre el clamor del viento. Dios ofrece un refugio en el arca, un lugar de salvación. Pero una sombra se deslizó entre los corazones. Algunos aún se negaban a abandonar su incredulidad. ¿Por qué preocuparnos por este maníaco? Su locura solo es un eco del pasado, decía uno, mientras la tempestad comenzaba a transformarse en un vendaval ensordecedor. La risa que una vez resonó se tornó en el eco de un arrepentimiento silencioso. De repente, una lluvia torrencial comenzó a caer. El cielo abrió sus compuertas y una muralla de agua se precipitó sobre la tierra. El sonido era comparable al de un ejército marchando sobre el campo. La tormenta, que había sido un símbolo de advertencia, se mostraba ahora como el juicio de Dios, y con ello un grito profundo resonó entre la multitud. «Noé, ayúdanos, necesitamos refugio», gritaron algunos, mientras lucha interna se apoderaba de sus corazones. Pero cuando miraron hacia el arca, la multitud se dio cuenta de que por fin era muy tarde. La puerta que antes permanecía abierta se cerró lentamente, asegurando el destino de aquellos que habían acondicionado sus corazones ante el llamado divino. En el interior del arca, Noé y su familia sintieron la firmeza del suelo bajo sus pies al verse rodeados por los animales que habían sido llevados allí, como un claro recordatorio de la creación en su preservación. «Dios es fiel», repetía Noé en su corazón, sintiendo la intensa presión del contexto que se desarrollaba fuera. Las primeras tormentas de angustia fueron reemplazadas por la certeza de que el arca era un símbolo no solo de juicio, sino de expectativa. «¿Cuánto durará esto, Señor?», se preguntó Noé mientras observaba las aguas levantarse, pero la tranquila voz de Dios le aseguró que la paciencia era necesaria. Esto no era el fin, sino el comienzo. De repente, el clamor de su familia llenó el aire con un sentido renovado de paz. «Estamos a salvo en su abrazo», reflexionó Sem, mirando a su padre, y Cam asintió en acuerdo. Así, mientras la tormenta rugía, Noé sabía que la creación entera dependía de la transformación que ocurriría a través de este acto de obediencia. Cuando estas aguas se retiren, habrá una nueva humanidad, meditó, sintiendo que se aproximaba una revelación de lo divino. En medio de su confinamiento, mientras el diluvio se desataba, un silencio llegó al arca, un silencio regenerador que resonó en sus almas. Había algo profundo y poderoso surgiendo de este cataclismo, un nuevo pacto que se estaba formando, incluso antes de que las aguas se retiraran. Noé no solo había sido llamado a refugiarse, estaba en medio de un acto divino de redención. Con cada palpitación de su corazón, sentía que el plan de Dios avanzaba hacia la culminación de lo que había sido prometido desde la creación. ¿Qué destinos esperarían a su familia en la tierra renovada?
La revelación estaba tomando forma. Sus corazones estaban a punto de descubrir un nuevo mensaje de esperanza. ¿Qué otros secretos revelará el Señor mientras las aguas lavan la maldad de esta generación?, pensó Noé, mientras el eco del juicio resonaba a su alrededor y la promesa de la redención empezaba a germinar.